y nos dará muchísimas más cosas de qué platicar. Muchas gracias, muy buenas tardes a todas, a todos. Agradecer mucho a la rectora de la universidad, la doctora Yaraví Ávila, la invitación para participar de esta importante mesa en calidad de comentarista y saludar, por supuesto, a las funcionarias y a los funcionarios universitarios y a las y los estudiantes de las facultades, por supuesto a las personas con quienes comparto este espacio aquí arriba. Este libro, que me parece sumamente interesante, sitúa de entrada tres planteamientos fundamentales. Primero, es que documenta la supremacía histórica que tiene la Universidad Michoacana como esta pionera de la autonomía, no solo en nuestro país, sino incluso en América Latina. Segundo, traza esta agitada evolución de este concepto que es la autonomía universitaria y va incluyendo las distintas etapas que ha atravesado, desde la revocación en los tiempos de Mújica, las limitaciones socialistas y la imposición de esta nueva relación del Estado con la universidad en el siglo pasado, el siglo XX. Y tercero, sitúa, yo diría con mucha vigencia, el debate conceptual en pleno siglo XXI sobre este concepto que es un elemento democrático fundamental que está sujeto, también hay que decirlo, al Estado de Derecho y a las exigencias de las que aquí mismo ya se hablaba en materia de transparencia y de rendición de cuentas. Y por cierto, en esta parte última, un debate que mantiene toda la vigencia y debo mencionar la reforma constitucional que en este mismo año amplía esta autonomía universitaria. Acá se ha dicho la autonomía vista como esta libertad de cátedra, de pensamiento, de enseñanza, esta capacidad para autoadministrarse. Hoy con la reforma que en el Congreso del Estado de Michoacán aprobamos de manera muy reciente, amplía a la autonomía plena presupuestal, que me parece es un elemento indispensable para que la universidad ejerza justo con toda amplitud esa libertad que ahora está elevada a rango constitucional. Y bueno, pues con un reconocimiento a los coordinadores de este libro, porque bien lo decían, la influencia de nuestra universidad no deviene solo en un contexto meramente estatal, sino nacional e internacional. Y lo dicen porque es obra o resultado de la revolución. Al hablar de la autonomía de nuestra universidad, se abre en automático un abanico histórico de la propia vida universitaria, porque en principio se trata de un derecho humano como lo es el propio derecho a la educación y con ello la rectoría que se tiene sobre los planes, sobre los programas y su libertad de cátedra sin demarcar muchos cambios que devienen de decisiones políticas. Una obra que ya también se dijo aquí nos sitúa a los 100 años de la fundación de nuestra universidad como esta primera institución autónoma en el país y en América Latina, derivado de este decreto de 1917, de octubre de 1917. Hace unos días celebrábamos en un acto solemne este aniversario más. Y este análisis se distingue, el que hacen en esta importante obra, por un recorrido por los distintos periodos de la autonomía universitaria y me referiré a ellos intentando ser lo más breve dado lo amplio de cada uno. Primero, el periodo formativo, el que va justo de 1917 apenas a 1919, cuando entonces gobernador del estado, Pascual Ortiz Rubio, propone la creación de la universidad, pero además impulsa que esta universidad se desligue del gobierno, es decir, que evitara ser una institución educativa que fuera vulnerable, susceptible
o perdón la expresión, víctima de las pasiones políticas de aquellos momentos, aunque una propuesta en el siglo pasado que encontró pues fines desfavorables, porque había corrientes al interior mismo que sostenían que no podía por ningún motivo estar al margen de los acontecimientos políticos. Es importante que destaquemos que nuestra universidad, la Universidad Michoacana, incluso adoptó primero la autonomía que la propia Universidad Nacional Autónoma de México, quien la consigue hasta 1929, posterior a nuestra Universidad Nicolaita. El segundo periodo histórico son los ajustes que se hacen a esta autonomía en el gobierno de Francisco J. Múgica. En octubre de 1920 se retira este concepto, imperando esta visión sobre el papel que debería tener el Estado y su rectoría contundente en la educación superior, y que dio pie a un nuevo régimen jurídico, permitiendo esta intervención directísima del Ejecutivo del Estado sobre la vida de la universidad y todos los procedimientos al interior de ella, que perdura, etapa que perdura casi 42 años. Luego la autonomía limitada, que va de 1921 hasta 1939, que se caracteriza además por el surgimiento de los primeros movimientos estudiantiles. Se forma el nicolaicismo socialista, estos que consideraban a la autonomía como un arma de la reacción, defendiendo a todas luces su connotación socialista, como ejes vincular la educación a la realidad histórica de ese momento, vincular la educación también con el pueblo trabajador y la necesidad de que hubiera profesionistas en los centros de educación, pero que fuera además un nuevo tipo de profesionistas en ese sentido. Eran aquellos tiempos donde se evidenciaba la connotación política en la vida interna de la universidad. Luego de 1939 hasta 1961 se vuelve aún una universidad de Estado y socialista. En este contexto nacional se impuso entonces esta visión que predominaba a ser una institución sin autonomía. Incluso la ley orgánica de aquellos años, la de 1939, decía que la universidad era una institución de Estado. Resultaba, por ejemplo, la designación del rector de una terna que daba el Consejo Universitario, pero al Ejecutivo del Estado, es decir, la decisión final o última estaba en sus manos. Y en aquel momento, bueno, se destaca por primera vez la inclusión y acceso al presupuesto federal. Esta visión que a nivel nacional impuso el presidente Ávila Camacho con esta ideología y que sustituyó por principios de una educación humanista, integral, laica, nacionalista y democrática. La nueva relación de Estado-Universidad en los años que van de 1963 hasta 1980, y en medio de un conflicto y como parte de una solución que planteó el entonces gobernador Agustín Arriaga, la universidad regresa después de 20 años a ser autónoma nuevamente y asume el carácter de institución de servicio público descentralizada del Estado, aunque se reconoce la personalidad jurídica propia y autónoma. En 1980 a 2016 hay ya desde entonces esta autonomía constitucional, aunque también se percibe en algunos escenarios en su limitación. Se eleva a nivel nacional y a rango constitucional la autonomía universitaria como eje rector de los fines esenciales en la enseñanza, la investigación y en la difusión de la cultura. Queda entonces comprobado que la vida política local y nacional han tenido un impacto directo en la universidad, pues el concepto entonces de la propia autonomía deviene o es resultado de decisiones gubernamentales y no necesariamente de movimientos estudiantiles o de profesores. Ha dependido eminentemente
o preponderantemente de decisiones de carácter política de quienes pudieron gobernar. En nuestro país es el artículo 3 de la Constitución General de la República donde se expresa de manera literal la autonomía a las universidades, dando la facultad y la responsabilidad de gobernarse a sí mismas. Tiene muchos beneficios a todas luces esta autonomía como catalizador del derecho de la educación y todos muy significativos. Hay autores que refieren que las características y beneficios de la autonomía universitaria podría sintetizarse en un gran esfuerzo en 3 grandes logros: el autogobierno, los aspectos financieros del que hablábamos hace un momento al inicio y aspectos eminentemente académicos. Es importante decirlo, que se sepa que también ya se comentó acá, ser autónoma no es exactamente una soberanía como si fuera extraterritorial, ni mucho menos. No la hace ajena, vaya, al Estado mexicano o al Estado, a la entidad federativa, ni a sus leyes, es decir, no la eximen de regirse, como decía al principio, del Estado de Derecho, como una institución pública más. La autonomía universitaria, aunque es un concepto bastante evolucionado, con un reconocimiento, esta evolución y esta modernidad a la actual administración de la rectoría, pues todavía sigue enfrentando muchos retos que tienen que ver, entre otros aspectos, con la transferencia, la administración y la aplicación de estos recursos públicos, lo que a simple vista podría considerarse contrario a la autonomía, particularmente con la facultad de la autoadministración. Sin embargo, concebimos que este concepto de rendir cuentas del dinero que se ejerce es un concepto y un principio que llegó para quedarse en el sistema jurídico mexicano y que no se contrapone a ninguna voz que diga que va en sentido contrario a la autonomía, pues posee un alto contenido que legitima en el interior de las universidades, con la comunidad y con la sociedad en general. Sostenemos que la transparencia, que la rendición de cuentas encuentra su corazón en la teoría de la democracia y en su desarrollo. En la normativa actual, esta rendición de cuentas la prevé la Ley Orgánica de la Universidad Michoacana. Por cierto, una nueva ley orgánica también fruto de la gestión actual que permitió que el Congreso del Estado pudiera acompañarla y que hoy rige la vida interna y los procesos universitarios. Y este principio de rendir cuentas, pues se faculta al Consejo Universitario, a la propia rectoría, que debe de presentar informes del ejercicio presupuestal y que debe de desarrollar las actividades que se hicieron en ese contexto, además de presentar proyectos de programas de trabajo y de ingresos y egresos anuales. Debe regirse, pues, además de la ley orgánica propia, por la ley de contabilidad gubernamental, y esto garantiza la rendición de cuentas. Muy satisfechos con el contenido de esta obra, insisto, en un concepto constitucional que hoy vive quizá el esplendor más materializado en su plenitud, y que eso nos da mucho gusto, pero que en todo tiene que ver con la extraordinaria administración de la que hoy podemos dar cuenta al interior de la universidad. Felicidades a los coordinadores de esta obra, a todos los involucrados, y como siempre lo hemos dicho, a nuestra querida alma mater, larga vida a la Nicolaita. Muchas gracias.